Lección 1. Experiencia gastronómica en un restaurante. Hola Ana, recientemente tuve una experiencia gastronómica encantadora en un nuevo restaurante. Hola John, eso suena emocionante. ¿Cómo era el ambiente cuando entraste? Después de entrar al restaurante, un camarero vino rápidamente a darnos un menú, lo que marcó un tono acogedor. Genial. Una cálida bienvenida realmente puede mejorar la experiencia gastronómica. ¿Cómo estuvo el menú? El menú era bastante extenso y presentaba una variedad de platos de diferentes cocinas. Eso suena apetitoso. ¿Te costó elegir qué pedir? Un poco, me debatía entre la pasta y el marisco a la parrilla. Al final me decanté por el marisco. Excelente elección. Los mariscos frescos pueden ser muy sabrosos. ¿Cómo fue la presentación del plato? Estaba bellamente dispuesto en el plato, lo que lo hacía visualmente atractivo y delicioso. Me encanta cuando la comida está bien presentada. Se suma a la experiencia general, ¿no? Absolutamente, hace que la comida se sienta especial y es agradable compartir buena comida con amigos. Lección 2. Organización de tareas. Buenos días, Ana. Suelo hacer una lista de tareas pendientes para mantenerme organizada. ¿Tú también haces eso? Sí, y las listas de tareas pendientes me resultan realmente útiles. ¿Cómo clasificas tus tareas? Clasifico las tareas por urgencia e importancia. Me ayuda a concentrarme en lo que hay que hacer primero. Ese es un enfoque inteligente. ¿Utilizas alguna herramienta específica para crear tus listas? Utilizo una aplicación sencilla en mi teléfono, pero a veces prefiero escribirlo en un papel. A mí también me encanta escribir cosas. Se siente más satisfactorio tachar cosas. Exactamente. Además, me ayuda a recordar mejor mis tareas. ¿Qué pasa con los plazos? Siempre me pongo plazos para ser responsable. Me mantiene motivado. Es una gran idea. Compartamos nuestros consejos para mantenernos organizados con nuestros amigos. Lección 3. Un viaje de regreso. Hola Ana, escuché acerca de un chico que encontró trabajo enseñando discursos en Boston. Una... Eso suena interesante. ¿Se mudó allí permanentemente? No, regresaba a Brantford todos los veranos. Le encanta su ciudad natal. ¡Qué lindo! Debe ser genial tener lo mejor de ambos mundos. Exactamente, y mientras estaba en Boston, conoció a alguien especial. ¿Se casó con ella? Sí, lo hizo, tuvieron una hermosa boda al aire libre en Brantford. Eso suena encantador. Es maravilloso mezclar diferentes culturas en una boda. Con seguridad, realmente representa su viaje juntos. Me encanta escuchar historias como esta. Muestra cómo se pueden establecer conexiones entre lugares. Absolutamente, es inspirador ver cómo la gente equilibra sus vidas entre dos ciudades. Lección 4. Emocionado por la aventura. Buenos días, Anna. ¿Estás lista para nuestro viaje? Absolutamente. No puedo esperar para explorar una nueva ciudad. ¿Qué hay en nuestro itinerario? He planeado algunas visitas turísticas,
lugares de comida local e incluso una visita al museo. Eso suena increíble. Me encanta probar la cocina local. ¿Algún plato específico en mente? Sí, escuché que el marisco es increíble allí. Definitivamente deberíamos intentarlo. Estoy emocionado. ¿Qué pasa con las actividades al aire libre? Hay un hermoso parque donde podemos caminar. Se supone que las vistas son impresionantes. Perfecto. Me encanta estar en la naturaleza. Será una experiencia refrescante. Sí, es la manera perfecta de relajarse y disfrutar del entorno. Lección 5. Prioridades del cliente. Hola Ana, he estado pensando en lo que los clientes realmente priorizan estos días. Ese es un tema interesante. Yo diría que la comodidad está en lo más alto de la lista. Absolutamente, la gente quiere soluciones rápidas y sencillas para sus necesidades. Exactamente. Pero también creo que la sostenibilidad es cada vez más importante. Bien, muchos clientes prefieren marcas ecológicas y responsables. Sin embargo, es fascinante cómo esas dos prioridades a veces pueden chocar. Sí, por ejemplo, es posible que las opciones de entrega rápida no siempre sean las más sostenibles. Verdadero. Es un acto de equilibrio para que las empresas satisfagan ambas demandas. Me pregunto cómo se están adaptando las empresas a estas prioridades cambiantes. Probablemente estén innovando para encontrar soluciones que satisfagan tanto la conveniencia como la sostenibilidad. Será interesante ver cómo evoluciona esto en el futuro. Lección 6. El valor de las especias. Buenos días, Anna. ¿Sabías que las especias de Indonesia eran muy escasas y valiosas en Europa en aquella época? En realidad, eso es fascinante. ¿Qué los hizo tan valiosos? Bueno, las especias eran esenciales para conservar los alimentos y realzar los sabores. Eso tiene sentido. Deben haber tenido una gran demanda. Exactamente. Además, se utilizaban en medicina e incluso en rituales. ¡Wow! Puedo ver por qué los comerciantes estaban tan ansiosos por adquirirlos. Sí, generó una intensa competencia y exploración durante ese tiempo. Es sorprendente cómo las especias influyeron en las rutas comerciales y las culturas mundiales. Absolutamente, jugaron un papel importante en la configuración de la historia. Lección 7. Una discusión fructífera. Hola Ana, tengo muchas ganas de que llegue nuestra reunión de hoy. Yo también. Absolutamente, estoy seguro de que tendremos un debate fructífero. ¿Qué temas específicos crees que deberíamos cubrir? Creo que deberíamos centrarnos en los objetivos y cronogramas de nuestro proyecto. Gran idea, unos objetivos claros realmente pueden guiar nuestro progreso. Exactamente. También es importante discutir cualquier desafío potencial. Sí, identificar los desafíos a tiempo puede ayudarnos a encontrar soluciones más rápido. Estoy de acuerdo. También deberíamos celebrar nuestros éxitos a lo largo del camino. Definitivamente, reconocer los logros mantiene motivado al equipo. Lección 8. Hacer tiempo para nosotros mismos.
Buenos días, Anna. He estado pensando en lo importante que es sacar tiempo para actividades personales. Absolutamente. Tomarnos tiempo para nosotros mismos realmente puede aumentar nuestro bienestar. ¿Qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? Me encanta leer y dar largos paseos por la naturaleza. ¿Y tú? Disfruto pintar y probar nuevas recetas en la cocina. Eso suena divertido. Cocinar puede ser una excelente manera de relajarse y ser creativo. Sí, también es satisfactorio compartir las comidas con amigos y familiares. Definitivamente. Es importante equilibrar el trabajo y el tiempo personal. Acordado, ¿tienes algún plan de última hora para el fin de semana? Estoy pensando en visitar una exposición de arte local. ¿Y tú? Quizás me ponga al día con algunas lecturas y pruebe una nueva receta. Lección 9. Servicios hoteleros. Hola Anna, me acabo de enterar de que el hotel ofrece servicio de habitaciones y lavandería. En realidad, no era consciente de eso. ¿Podrías contarme más? Seguro, el servicio de habitaciones le permite pedir comida directamente a su habitación. Eso es conveniente. ¿Qué pasa con el servicio de lavandería? Ellos lavarán y doblarán tu ropa por ti. Solo necesitas completar un formulario. Suena fácil. ¿Hay algún cargo extra por estos servicios? Sí, hay una pequeña tarifa, pero vale la pena por su comodidad. Definitivamente. Me encanta la idea de relajarme en la habitación mientras lavo la ropa. Exactamente, hace que la estancia sea mucho más agradable. Lección 10. Procedimientos de inspección. Buenos días, Ana. ¿Tendré que estar presente durante la inspección? No es necesario, pero es bueno estar disponible si surge alguna pregunta. Eso tiene sentido. ¿Qué debo preparar para la inspección? Debe tener todos los documentos relevantes listos para su revisión. Entiendo. ¿Algún documento específico en el que deba centrarme? Sí, asegúrese de incluir registros de mantenimiento y certificados de seguridad. Bueno, los reuniré de inmediato. ¿Hay algo más que deba considerar? Simplemente esté preparado para abordar cualquier inquietud que pueda tener el inspector. Gracias por los consejos. Me siento más preparado ahora. Lección 11. La emoción del juego. Hola Anna. ¿Has seguido a los Chicago Bulls esta temporada? Hola John, sí, lo tengo. Su modo de juego ha sido bastante emocionante últimamente. Estoy de acuerdo, la forma en que ejecutan sus jugadas es impresionante. ¿Qué jugador crees que destaca más? Estoy realmente impresionado por Zach LaVine. Su velocidad y agilidad son notables. Absolutamente, su capacidad para marcar goles bajo presión es excepcional. ¿Has visto alguno de sus carretes destacados? Sí, lo tengo. Los mates que realiza son impresionantes. Parece que puede volar por encima del borde sin esfuerzo. De hecho, su atletismo es algo digno de contemplar. ¿Qué opinas de sus posibilidades en los playoffs? Creo que tienen grandes posibilidades si mantienen su impulso actual. La química del equipo es vital,
¿no crees? Definitivamente, la cohesión entre los jugadores marca una diferencia significativa en los juegos de alto riesgo. ¿Quién crees que será su mayor competencia? Creo que los Milwaukee Bucks serán oponentes duros. Su experiencia puede cambiar las reglas del juego en momentos cruciales. Es cierto, pero los Bulls tienen la juventud y el entusiasmo de su lado, que pueden ser igualmente poderosos. Será interesante ver cómo se desarrolla. Lección 12. Elecciones domésticas inteligentes. Hola Ana, ¿has explorado algún dispositivo doméstico inteligente recientemente? Hola Juan, lo tengo. He estado investigando termostatos inteligentes. Parecen muy convenientes para ahorrar energía. Esa es una gran elección. ¿Crees que realmente marcan la diferencia en los gastos del hogar? Absolutamente. Muchos usuarios reportan reducciones significativas en sus facturas de energía después de instalarlos. Eso suena prometedor. ¿Qué otros dispositivos inteligentes estás considerando? También estoy interesado en las luces inteligentes. Poder controlarlos de forma remota es fascinante. Sí, y puedes establecer horarios o cambiar colores. Agrega un elemento divertido al ambiente del hogar. Exactamente. Además, las funciones de seguridad como la automatización de las luces mientras estás fuera pueden disuadir a los intrusos. Esa es una estrategia inteligente. ¿Ya has comparado los precios de estos dispositivos? Yo sí, y encontré algunas opciones que son bastante económicas. Después de todo, es esencial equilibrar la calidad con el costo. En efecto, tomar decisiones informadas puede mejorar nuestros espacios de vida sin tener que gastar mucho dinero. Lección 13. Viajes agradecidos. Buenos días, Ana. Quería expresar lo agradecido que estoy por tus consejos de viaje. Hola Juan, me alegro que te hayan sido útiles. De hecho, viajar puede resultar abrumador sin la orientación adecuada. Con seguridad, tus consejos para encontrar alojamiento asequible hicieron que mi último viaje fuera mucho más fácil. Estoy emocionado de escuchar eso. Siempre es gratificante ahorrar dinero mientras viaja. ¿Cuál fue tu parte favorita del viaje? Me encantó explorar la cultura local. La interacción con los residentes añadió un toque único a mi experiencia. Eso es maravilloso. Conectarse con los lugareños a menudo conduce a descubrir gemas escondidas. Absolutamente. También agradecí tu recomendación sobre el uso del transporte público. Fue muy conveniente. Sí, suele ser la mejor manera de sumergirse en la atmósfera local. ¿Ya has considerado tu próximo destino? Me inclino por visitar Japón. La mezcla de tradición y modernidad me fascina. Lección 14. Reconstruir la confianza. Hola Anna. Últimamente he estado pensando en la confianza, especialmente después de una experiencia desafiante. Hola John, la confianza es realmente un asunto delicado. ¿Qué pasó? Tuve un malentendido con un colega que me llevó a perder la confianza. Fue difícil navegar. Eso suena duro. ¿Cómo lo manejaste? Decidí abordar el tema directamente. Tuvimos una conversación abierta para aclarar las cosas. Ese es un enfoque inteligente. La comunicación abierta es clave. ¿Ayudó a reconstruir la confianza? Sí,
Lo hizo, nos permitió expresar nuestros sentimientos y expectativas. ¿Qué consejos le sugerirías a alguien en una situación similar? Recomendaría ser transparente y coherente. Se necesita tiempo para reconstruir la confianza. Absolutamente, la coherencia en las acciones refuerza la credibilidad. ¿Qué pasa con el perdón? ¿Qué tan importante es eso? El perdón es crucial. Ayuda a avanzar y abre la puerta a la curación. ¿Te ha resultado fácil perdonar? Al principio fue un desafío, pero me di cuenta de que aferrarme al resentimiento solo obstaculizaba mi crecimiento. Esa es una comprensión profunda. Centrarse en resultados positivos puede transformar las relaciones. En efecto, estoy agradecido por sus ideas. Proporcionan claridad sobre cómo reconstruir la confianza de manera efectiva. Lección 15. Asistencia cuando sea necesaria. Hola Ana, recientemente encontré algunas pautas de servicio al cliente y las encontré bastante esclarecedoras. Hola John, eso suena interesante. ¿Qué aprendiste? Descubrí que tener un personal de apoyo disponible para ayudar a los clientes puede mejorar significativamente su experiencia. Absolutamente. La asistencia inmediata puede marcar una gran diferencia, especialmente cuando surgen problemas. Exactamente, es reconfortante para los clientes saber que hay ayuda disponible. ¿Ha experimentado un buen servicio al cliente recientemente? Sí, tuve una excelente experiencia con una empresa de tecnología. Me brindaron asistencia inmediata cuando encontré un problema. Eso es maravilloso. ¿Qué es lo que más te impresionó de su servicio? El personal estaba bien informado y era paciente, lo que hizo que resolver mi problema fuera mucho más fácil. Eso es crucial. La paciencia realmente puede aliviar la frustración del cliente. ¿Crees que las empresas priorizan la formación de su personal? Creo que varía. Las empresas que invierten en formación tienden a crear un equipo más competente. ¿Cuál es tu perspectiva? Estoy de acuerdo. Un personal bien capacitado no solo ayuda a los clientes de manera efectiva, sino que también refleja positivamente la marca. Lección 16. Atracciones únicas en Hungría. Buenos días, Anna. ¿Alguna vez has pensado en visitar Hungría? Hola John, sí, he oído que tiene algunas atracciones únicas. ¿Qué crees que destaca? Budapest es una visita obligada, especialmente por la impresionante arquitectura a lo largo del río Danubio. Eso suena hermoso. He visto fotografías del edificio del Parlamento, luce magnífico. Realmente lo es. La combinación de estilos gótico y renacentista lo convierte en uno de los monumentos más fotografiados. Además de la arquitectura, ¿hay alguna experiencia cultural que recomendarías? Sí, probar platos tradicionales húngaros como el gulas y el pastel de chimenea es imprescindible. He oído que el pastel de chimenea es delicioso. ¿Se suele servir caliente? Exactamente, está recién horneado y tiene un exterior dulce y crujiente. Un regalo perfecto mientras exploras la ciudad. Lección 17. Herramientas de cocina esenciales. Hola Ana, estuve organizando mi cocina y me di cuenta de lo importantes que son las herramientas adecuadas. Hola John, ese es un gran punto. ¿Qué consideras imprescindible en una cocina? Definitivamente un buen juego de cuchillos, tazas medidoras y un abrelatas confiable.
Esos son cruciales. Los cuchillos afilados marcan una gran diferencia en la preparación de comidas. Absolutamente, es sorprendente lo fácil que resulta cocinar con las herramientas adecuadas. ¿Qué pasa con los gadgets? ¿Crees que son necesarios en la cocina? Algunos aparatos pueden resultar útiles, como un procesador de alimentos o una licuadora, pero lo básico es más importante. Estoy de acuerdo. Dominar los conceptos básicos puede conducir a experiencias culinarias más agradables. Exactamente, se trata de crear un espacio funcional que mejore tus habilidades culinarias. Lección 18. La observación de las estrellas y el universo. Hola Anna, ¿alguna vez has mirado las estrellas y has sentido la necesidad de extender la mano y tocarlas? Hola Juan, sí. Hay algo mágico en observar las estrellas que hace que el universo se sienta tan cerca. Exactamente, cuando miras las estrellas, parecen bastante cercanas a la Tierra, casi como si te invitaran a explorar. Es fascinante cómo la inmensidad del espacio puede evocar emociones tan fuertes. ¿Tienes una constelación favorita? Me gusta mucho Orión, las 3 estrellas en su cinturón son tan reconocibles. Orión es hermoso. Me gusta la Osa Mayor, es un excelente punto de partida para identificar otras estrellas. Definitivamente, es sorprendente cómo estos patrones han guiado a los viajeros durante siglos. ¿Has usado alguna vez un telescopio? Sí, lo probé una vez en un observatorio local. Ver los detalles de la superficie de la Luna fue impresionante. Eso suena increíble, me encantaría experimentar eso. Observar las estrellas realmente puede despertar una sensación de asombro. Lección 19. Ingredientes para una ensalada fresca. Buenos días, Anna. Estaba pensando en hacer una ensalada fresca y me di cuenta de que necesitaremos algunos ingredientes clave. Hola John, eso suena delicioso. ¿Qué tienes pensado para la ensalada? Necesitaremos tomates frescos, queso mozzarella y hojas de albahaca para una ensalada caprese clásica. Es una elección fantástica. La combinación de sabores es muy refrescante. ¿Prefieres usar tomates tradicionales? Sí, los tomates tradicionales añaden un sabor único y colores vibrantes a la ensalada. ¿Qué pasa contigo? Me encanta agregar aguacates para darle cremosidad. Complementan maravillosamente los tomates. Gran idea, los aguacates también aportan grasas saludables, lo que hace que la ensalada sea más satisfactoria. Exactamente. Y un chorrito de glaseado balsámico realzaría aún más los sabores. Absolutamente, es sorprendente cómo ingredientes simples pueden crear un plato tan delicioso. Lección 20. Comprando jeans. Hola Anna, pensé que podríamos comenzar nuestro viaje de compras en los grandes almacenes. Hola Juan, eso suena bien. ¿Tienen una buena selección de jeans? Sí, he oído que tienen una variedad de estilos y marcas. Es un gran lugar para encontrar algo que encaje bien. Eso es perfecto. Siempre me cuesta encontrar el ajuste adecuado. ¿Qué estilo prefieres habitualmente? Me gustan los jeans rectos, son versátiles y cómodos. ¿Qué pasa contigo? Prefiero los jeans ajustados porque combinan bien con diferentes blusas y zapatos. Eso es cierto, es importante tener opciones.
¿Estás buscando algo específico hoy? Espero encontrar un par con cintura alta. Están bastante de moda ahora mismo. Absolutamente, los jeans de cintura alta pueden resultar favorecedores. Veamos los diferentes estilos que tienen. Lección 21. Los niños Butch. Hola Anna, ¿alguna vez has oído hablar de los niños del monte? Hola Juan, sí, lo tengo. Se enfrentaron a desafíos tan únicos mientras crecían. Absolutamente, sobre todo porque tenían 3 hermanos y 2 hermanas. Bien. Debía haber sido una casa bastante animada. ¿Sabías de la hermana menor? Sí, lamentablemente falleció. Eso debe haber sido desgarrador para la familia. De hecho, perder a un hermano es una pérdida profunda. ¿Cómo crees que afectó a los demás? Creo que los acercó más, pero también creó una sensación de resiliencia en ellos. Esa es una perspectiva interesante. ¿Qué otras lecciones crees que podemos aprender de su historia? Una lección clave es la importancia del apoyo familiar en tiempos difíciles. Sí, y también resalta la fuerza de los vínculos infantiles. ¿No estarías de acuerdo? Definitivamente, esas experiencias moldean quiénes seremos más adelante en la vida. Lección 22. El viaje del artista. Buenos días, Anna. ¿Has visto alguna vez la exposición de un artista? Hola Juan, sí, lo tengo. Es fascinante ver su trabajo expuesto. Recientemente me enteré de que un artista dedicó gran parte de su vida a exhibir sus bocetos y acuarelas. Eso es impresionante. ¿En qué tipo de temas se centró? A menudo capturaba la naturaleza y la vida cotidiana, haciéndolas sentir extraordinarias. Eso es hermoso. Me encanta cómo el arte puede transformar lo mundano en algo mágico. Exactamente, nos permite apreciar el mundo desde diferentes perspectivas. ¿Alguna vez has probado a pintar o dibujar? Tengo, aunque no soy muy hábil, es una manera maravillosa de expresarse. Estoy de acuerdo. No importa el nivel de habilidad, se trata de la experiencia y la creatividad. Precisamente, cada trazo cuenta una historia, ¿no crees? Lección 23. Navegando por nuevos aeropuertos. Hola Anna, ¿has estado en este aeropuerto antes? Hola John, no, esta es mi primera vez aquí. Es bastante grande. ¿Sabes qué terminal necesitamos para nuestro vuelo? Creo que es la terminal B, pero deberíamos mirar las señales por si acaso. Buena idea, siempre es mejor confirmar. ¿Qué opinas del diseño? Es un poco confuso, pero me gusta lo organizado que parece todo. Verdadero, los aeropuertos pueden resultar abrumadores, pero tienen cierto encanto, ¿no crees? Sí, especialmente cuando ves cómo se unen diferentes culturas. Exactamente, es como un microcosmos del mundo. ¿Cuál es tu parte favorita de viajar? Disfruto conocer gente nueva y aprender sobre sus experiencias. Eso es maravilloso,
Cada viaje tiene una historia, esperando ser descubierta. Lección 24. La alegría de los perros. Hola Ana, ¿alguna vez has notado cómo algunos perros son tranquilos y obedientes? Hola Juan, sí, lo tengo. Es encantador cuando los perros tienen un comportamiento tan tranquilo. Una vez tuve un perro, era un Cocker Spaniel, son conocidos por ser amigables. Eso es maravilloso. Los Cocker Spaniels tienen ojos tan hermosos y expresivos. Exactamente, pueden ser compañeros bastante cariñosos y leales. ¿Tu Cocker Spaniel tenía alguna peculiaridad divertida? Definitivamente, solía perseguir su cola durante años, haciendo reír a todos. Eso suena adorable. Los perros tienen personalidades tan únicas. Realmente lo hacen. ¿Qué pasa contigo? ¿Has tenido una mascota? Sí, tuve un labrador. Era juguetona y le encantaba ir a buscar la pelota. Los laboratorios son geniales, son muy enérgicos y amantes de la diversión. Lección 25. Elaboración de joyas únicas. Buenos días Anna, ¿te gusta diseñar tus piezas de joyería? Hola Juan, sí. Normalmente recojo diferentes cuentas y materiales para inspirarme. Eso suena creativo. ¿Qué tipo de cuentas prefieres usar? Me encanta usar cuentas de vidrio y madera, añaden una textura única. Esas son excelentes opciones. ¿Alguna vez has intentado hacer un collar? Absolutamente. Los collares son mis favoritos. Pueden ser muy versátiles. Estoy de acuerdo, puedes usarlos para salidas informales o eventos formales. Exactamente. ¿Qué pasa con las pulseras? ¿Tú también los haces? Sí, creo que son un accesorio encantador que puede complementar cualquier outfit. Ciertamente lo son. Me encanta cómo las joyas pueden expresar el estilo personal. Definitivamente, cada pieza cuenta una historia sobre la persona que la lleva. Lección 26. El momento del asombro. Hola Anna, ¿alguna vez has experimentado un momento en el que sentiste un silencio en la habitación? Hola Juan, sí, lo tengo. Suele suceder cuando ocurre algo realmente extraordinario. Exactamente, es esa inhalación, mientras todos quedan cautivados. Recuerdo una vez que vi una puesta de sol impresionante. Todos simplemente dejaron de hablar. ¡Ay qué bonito! El cielo puede ser increíblemente impresionante a veces. Sí. Y entonces, allí estaba ella, una pintora capturando la escena. Eso debe haber sido mágico. ¿Creó una obra maestra? Ella lo hizo. Fue tan hermoso, los colores eran vibrantes y vivos. Momentos como ese son inolvidables. Se quedan con nosotros para siempre, ¿no? Absolutamente. Nos recuerdan que debemos apreciar la belleza que nos rodea. Sí, y nos inspiran a crear nuestro propio arte a partir de esas experiencias.